La fuente de la vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad. La Tierra está situada en un área del sistema solar que reúne condiciones muy específicas. Es lo que se conoce como zona de habitabilidad. Si estuviésemos un 5% más cerca del Sol, es decir, 8 millones de kilómetros, ya bastaría para dificultar enormemente la existencia de los 3 estados de agua conocidos. Hola amigos, ¿cómo están? Les habla Fernando Díaz Sarmiento. Esperanza Suárez les saluda también. Y aquí estamos de nuevo. La Fuente de la Vida es nuestro espacio, su espacio, un espacio que se emite de lunes a viernes todos los días en esta misma emisora y a esta misma hora. La Fuente de la Vida es especial y lo es porque lleva hasta cada una de las personas que lo escuchan el refrescante mensaje de la vida llena de esperanza. Hay que decir que este espacio ha sido adaptado y traducido para España por Virgilio Bagnoni, profesor de Biblia y Teología. Sí, pero no olvides, Esperanza, que en su versión original John Vernon McGee desarrolló este espacio denominado A Través de la Biblia y que además se emite en más de 80 países por todo el mundo. Claro que sí, ahí está parte de su éxito y yo creo que su formato tan diferente y distinto a otros muchos espacios radiofónicos es lo que le da ese toque de originalidad. Además, a los oyentes que así lo deseen, podemos enviarles las notas y los bosquejos de cada uno de los espacios. Por supuesto, este envío es completamente gratis. Para ello tienen que estar atentos porque al finalizar nuestro espacio les daremos la dirección electrónica a la que pueden escribir y solicitarlo. Bueno, Fernando, yo creo que ahora ya es el momento de escuchar música. ¿Qué te parece si disfrutamos de una buena canción? Pues me parece muy bien. Vamos allá. Vamos. Manera, o al hacer lo que tú quieras, al romper toda regla, un rebelde tú serás. Al vivir a tu manera, o al hacer lo que tú quieras, al romper toda regla, un rebelde tú serás. Rebeldía te causará heridas. Rebeldía, no sigas como vas, no, 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 no. Rebeldía te causará heridas y te quitará la vida por toda la eternidad. Al decir que no hay Dios, o al blasfemar su nombre, o al adulterar, un rebelde tú serás. Al decir que no hay Dios, o al blasfemar su nombre, o al adulterar, un rebelde tú serás. Rebeldía te causará heridas. Rebeldía, no sigas como vas, no, 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 no. Rebeldía te causará heridas y te quitará la vida por toda la eternidad. Si practicas brujería o mintiendo siempre estás, si a tus padres no obedeces, un rebelde tú serás. Si practicas brujería o mintiendo siempre estás, si a tus padres no obedeces, un rebelde tú serás. Rebeldía te causará heridas.
sigas como vas, no, rebeldía te causará heridas y te quitará la vida por toda la eternidad. No te sigas rebelando ante el Dios que te creó, tu final será terrible, oh detente por favor. No te sigas rebelando ante el Dios que te creó, tu final será terrible, oh detente por favor. La sociedad egipcia era politeísta, es decir, adoraban muchos dioses distintos. Tal era la variedad de dioses que había que se estima que tenían más dioses diferentes que habitantes. Todo podía ser un dios, los insectos, los animales, las plantas, hasta el río Nilo. El faraón mismo era considerado un dios. Sus súbditos tenían que honrarle como a una verdadera divinidad. Seguramente el saber que tenía a todo un pueblo a sus pies considerándole un ser superior le haría creerse muy poderoso. Por eso, al oír las palabras de Moisés, que hablaba en nombre del único Dios verdadero, el que era y el que es, la actitud del faraón fue completamente negativa. ¿Quién podía ir contra él? Moisés y Aarón tenían un gran desafío por delante. Tenían que hablar con una persona que poseía gran poder entre los hombres y que no sería fácil de convencer. Pero a su lado tenían a un aliado poderoso. Con Virgilio Bagnoni seguimos investigando el libro de Éxodo para conocer más de estos acontecimientos tan importantes y su aplicación para nuestras vidas. Si nos acompañan, amigos, vamos a abrir la Biblia en los capítulos 4, 5 y 6 de Éxodo. ¿Están preparados? ¿Están listos? La fuente de la vida. Hoy estudiaremos Éxodo capítulo 5, versículo 1 hasta el capítulo 6, versículo 5. Este capítulo incluye los siguientes temas: la apelación de Moisés para conseguir la liberación de Israel, el aumento de la opresión que soportaban, pues el pueblo fue obligado a fabricar ladrillos sin paja, el conflicto con Faraón y la oración de Moisés pidiendo la ayuda de Dios. En nuestro programa anterior tuvimos una introducción al tema de las plagas que vinieron sobre Egipto. Afirmábamos que aquellas 10 plagas no llegarían de forma improvisada ni aleatoria, sino que aparecerían una después de otra en una sucesión ordenada de acuerdo con un propósito determinado. Por medio de esas calamidades, Dios desafiaría a los falsos dioses de Egipto y los derrotaría, demostrando al faraón y a su pueblo, y también al pueblo de Israel, quién era él realmente, dándose así a conocer como el único y verdadero Dios, capaz de rescatar a un pueblo de su esclavitud y opresión, conduciéndolo hacia la liberación. El capítulo 5 comienza con el conflicto con Faraón y el principio de la batalla contra los falsos dioses egipcios. Leamos el versículo 1. Después Moisés y Aarón fueron y dijeron a Faraón: Así dice el Señor, Dios de Israel: Deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. La fiesta en el desierto constituía el primer paso hacia la liberación de los hebreos. Moisés y Aarón no se apresuraron en anunciarle a Faraón la salida de Egipto hacia la tierra prometida. Simplemente le pidieron permiso para que el pueblo saliese al desierto a adorar. Fue una forma de prepararle para la noticia que al final le anunciarían. El versículo 2 muestra la reacción de Faraón. Pero Faraón dijo: ¿Quién es el Señor para que yo escuche su voz y deje ir a Israel? No conozco al Señor, y además no dejaré ir a Israel. La pregunta ¿quién es el Señor? Es una pregunta muy relevante para los seres humanos en la actualidad, porque resulta indispensable conocer al Señor para que tenga lugar una verdadera y completa liberación del pecado y sus inevitables consecuencias de opresión y esclavitud.
Además, Faraón hizo las siguientes 2 declaraciones. Primera, no conozco al Señor. Y segunda, no tengo intención de permitir salir a Israel. Dentro de muy poco tiempo, el soberano podría conocer al Dios de aquel pueblo de una manera tremenda, y tendría que dejar salir a los israelitas. Continuamos leyendo los versículos 3 al 5. Entonces ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha salido al encuentro. Déjanos ir, te rogamos, camino de 3 días al desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios, no sea que venga sobre nosotros con pestilencia o con espada. Pero el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué apartáis al pueblo de sus trabajos? Volved a vuestras labores. Y añadió Faraón: mirad, el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros queréis que ellos cesen en sus labores. Dios requiere el reconocimiento, gratitud y adoración de su pueblo, desde aquellos tiempos, a través de la historia y en la actualidad. Debe ser una reacción normal individual y del pueblo de Dios, consecuente después de haber recibido una experiencia de salvación y liberación de la esclavitud y la opresión espiritual. Moisés había mantenido reuniones con su pueblo, que estaba inquieto y deseoso de salir de Egipto. Faraón vio el problema que esta situación presentaba y su respuesta fue ordenar que regresasen a las fábricas de ladrillos. Al mismo tiempo, incrementó la presión sobre el pueblo esclavo, imponiéndoles más dificultades. El próximo párrafo nos habla precisamente del aumento de la opresión de Israel. Leamos los versículos 6 al 8. Aquel mismo día dio órdenes Faraón a los capataces que estaban sobre el pueblo y a sus jefes, diciendo: ya no daréis como antes paja al pueblo para hacer ladrillos, que vayan ellos y recojan paja por sí mismos, pero exigiréis de ellos la misma cantidad de ladrillos que hacían antes. No la disminuyáis en lo más mínimo, porque son perezosos. Por eso claman diciendo: déjanos ir a ofrecer sacrificios a nuestro Dios. Faraón no debió creer en el deseo del pueblo de salir de aquella tierra y de sus ocupaciones para adorar a Dios. Quizás pensó que simplemente deseaban disfrutar de un descanso y dedujo que se trataba de una excusa para trabajar menos o abandonar su trabajo. Entonces dispuso que no se les entregase la paja que se les venía facilitando para fabricar los ladrillos, exigiéndoles al mismo tiempo que se mantuviese la misma producción de ladrillos. Así fue que sus tareas diarias se incrementaron enormemente y fueron tratados con el máximo rigor, llegándose a una situación insostenible. Leamos los versículos 9 al 14 que describen en detalle la situación angustiosa vivida por aquel pueblo. Recárguese el trabajo sobre estos hombres para que estén ocupados en él y no presten atención a palabras falsas. Salieron pues los capataces del pueblo y sus jefes y hablaron al pueblo diciendo: así dice Faraón, no os daré paja. Id vosotros mismos y recoged paja donde la halléis, pero vuestra tarea no será disminuida en lo más mínimo. Entonces el pueblo se dispersó por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojos en lugar de paja. Y los capataces los apremiaban diciendo: acabad vuestras tareas, vuestra tarea diaria, como cuando teníais paja. Y azotaban a los jefes de los hijos de Israel que los capataces de Faraón habían puesto sobre ellos, diciéndoles: ¿por qué no habéis terminado ni ayer ni hoy la cantidad de ladrillos requerida como antes? Realmente estos versículos nos presentan a seres humanos viviendo en una situación límite. Pasemos a leer ahora desde el versículo 15 al 21. Entonces los jefes de los hijos de Israel fueron y clamaron a Faraón diciendo: ¿por qué tratas así a tus siervos? No se da paja a tus siervos, sin embargo siguen diciéndonos: haced ladrillos. Y he aquí tus siervos son azotados, pero la culpa es de tu pueblo.
Mas él dijo: sois perezosos, muy perezosos. Por eso decís: déjanos ir a ofrecer sacrificios al Señor. Ahora pues, id y trabajad, pero no se os dará paja. Sin embargo, debéis entregar la misma cantidad de ladrillos. Los jefes de los hijos de Israel se dieron cuenta de que estaban en dificultades cuando les dijeron: no debéis disminuir vuestra cantidad diaria de ladrillos. Y al salir de la presencia de Faraón, se encontraron con Moisés y Aarón, que los estaban esperando, y les dijeron: mire el Señor sobre vosotros y os juzgue, pues nos habéis hecho odiosos ante los ojos de Faraón y ante los ojos de sus siervos, poniéndoles una espada en la mano para que nos maten. Vemos que se produjo una tensa situación de hostilidad en el pueblo contra Moisés y Aarón, y les culparon por el aumento de la opresión y las dificultades. Ante esto, solo cabía recurrir a Dios. El último párrafo de este capítulo nos describe la oración de Moisés. Leamos los versículos 22 y 23. Entonces se volvió Moisés al Señor y dijo: «Oh Señor, ¿por qué has hecho mal a este pueblo? ¿Por qué me enviaste? Pues desde que vine a Faraón a hablar en tu nombre, él ha hecho mal a este pueblo, y tú no has hecho nada por librar a tu pueblo». Moisés estaba impaciente y se quejó a Dios. Veía como una gran contradicción en el cumplimiento de su misión, bajo las instrucciones divinas. Y no solo no conseguía resultados, sino que la situación del pueblo oprimido se había agravado mucho. No podía ver la totalidad del panorama y que Dios estaba actuando lenta y pacientemente de acuerdo con su forma natural de obrar para llevar a cabo sus propósitos y su plan. En el capítulo 6 veremos que Dios animó a Moisés y al pueblo de Israel renovando su promesa de liberarles. Dios aún tenía mucho que enseñarles a Moisés, a los israelitas, a los egipcios y a Faraón. Comenzaremos ahora el capítulo siguiente, en Éxodo capítulo 6, versículos 1 al 5. Se incluyen los siguientes temas. El Señor respondió a la oración de Moisés. Se presenta una genealogía o lista de los ascendientes de Israel y se renueva la misión encomendada a Moisés. En primer lugar, haremos algunas observaciones. Este capítulo 6 continúa el relato de la última parte del capítulo 5. Se hace evidente que el momento de la llegada de las plagas se encontraba muy cercano. El momento de la batalla contra los dioses de Egipto estaba por comenzar. ¿Qué fue lo que condujo a aquel momento? Dirigiendo una mirada retrospectiva, veremos que lo primero que hicieron Moisés, Aarón y los dirigentes de Israel fue pedirle a Faraón permiso para salir al desierto y presentar sacrificios rituales al Señor durante 3 días. La respuesta de Faraón fue negativa, porque, según manifestó, no conocía al Señor. Entonces aumentó la opresión sobre el pueblo esclavo. Los israelitas se quejaron a Moisés, quien a su vez se quejó al Señor. Afirmándole su identidad divina y sus planes de acción, Dios quiso infundir confianza a Moisés. El Dios de Abraham, Isaac y Jacob había escuchado los lamentos de los israelitas e iba a liberarles, y le recordó a Moisés la historia pasada de Israel, para que comprobase cómo él les había protegido. Dios había demostrado una y otra vez su amor por Israel y su deseo de ayudarles, interviniendo muchas veces a su favor. Dios interviene a nuestro favor en la actualidad. Yo tengo esa seguridad, y no sé, estimado oyente, si tú tienes la certeza de que Él está actuando en tu vida. Dice el apóstol Pablo en su carta a los Filipenses: estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra,
la perfeccionará hasta el día en que Jesucristo regrese. Dios conoce nuestras necesidades actuales y nuestra condición desesperada, y quiere ayudarnos, tal como ayudó a Israel en Egipto. El problema que nosotros tenemos es que a veces queremos que Dios intervenga en nuestra vida de la manera y en el momento que consideramos oportuno. Y si no lo hace, caemos en la tentación de pensar una de dos cosas. O Dios no tiene el poder para actuar en una situación determinada, o bien, sí puede hacerlo, pero no actúa porque no está interesado en nuestro bien. Vamos a comenzar la lectura del primer párrafo del capítulo 6, en el cual se nos describe la respuesta del Señor a la oración de Moisés. El Señor, aquel que existe por sí mismo, le habló a Moisés para darle ánimo, esperanza y confianza. Leamos el versículo 1. Respondió el Señor a Moisés: Ahora verás lo que haré a Faraón, porque por la fuerza les dejará ir, y por la fuerza les echará de su tierra. Dios le estaba diciendo a Moisés que Él era el Señor. Él no tiene que hacer preparativos para el futuro. Él existe por sí mismo y no necesita acumular una reserva de recursos. Dios no depende de nada en la creación ni necesita apoyarse en nada. Más bien, toda la creación tiene que apoyarse en Él para su subsistencia. Y Dios quiso que también Moisés se apoyase en Él. Continuamos leyendo los versículos 2 al 5. Continuó hablando Dios a Moisés y le dijo: Yo soy el Señor. Y me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios Todopoderoso. Mas por mi nombre, Señor, no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos, de darles la tierra de Canaán, la tierra donde peregrinaron. Y además he oído el gemido de los hijos de Israel, porque los egipcios les tienen esclavizados, y me he acordado de mi pacto. Dios le estaba diciendo a Moisés que él había aparecido a Abraham, Isaac y Jacob, pero no esencialmente como el Señor. A ellos se les había revelado como el Dios Todopoderoso, aquel que provee abundantemente y sostiene. Sin embargo, a Moisés se le reveló como el Señor. Dios, como el Señor, iba a salvar, a redimir a su pueblo, adoptándolo como suyo, liberándole de la esclavitud y guiándole a la tierra prometida. Por todo esto, ellos conocerían a Dios como el Señor, o sea, el Eterno, como una parte de su carácter y personalidad que no había revelado plenamente a Abraham, ni a Isaac, ni a Jacob. En este programa hemos hablado de un Dios todopoderoso que provee lo necesario, que protege y sostiene, de un Dios eterno que cumple sus promesas. Los sentimientos de incertidumbre que evidenció Moisés durante aquellos días no debieran resultarnos extraños. También nosotros experimentamos esa inseguridad cuando las circunstancias a nuestro alrededor y lo que nos sucede carecen de toda explicación o sentido. Cuando Dios nos parece lejano, muy distante, como si no actuase ni estuviese presente en nuestra situación. Como no percibimos su voz de forma audible, como no le podemos ver, pensamos que es un Dios pasivo, que permanece inmóvil, ausente con respecto a nuestra situación personal, nuestros problemas y circunstancias, como aquel que espera que inevitablemente todo suceda sin intervenir, sin actuar para modificar el curso de los acontecimientos. Dios no es así. Dios está presente. Es un Dios cercano. Es un Dios activo. A ti que nos escuchas,
queremos recordarte que así como en el pasado Dios fue sensible al sufrimiento de un pueblo, escuchando las expresiones de su angustia, Él escucha hoy tu oración, e incluso ese clamor que surge de tu mente y que no puedes expresar con palabras. Deseamos que así como Moisés recibió la fortaleza y ánimo para continuar, tú también puedas experimentar un impulso vital, un empuje hacia adelante, una renovación en tu forma de ver las cosas, al recordar que Dios no está lejano, está cerca, muy cerca de ti, para escucharte, dispuesto a actuar, listo para intervenir a favor tuyo. Queremos recordarles que estaremos aquí en esta misma emisora de lunes a viernes a esta misma hora. Así es, Esperanza. En el próximo programa continuaremos nuestro viaje. Tenga un ejemplar de la Biblia a mano para descubrir el mensaje transformador del libro de los libros. Ahora ya nos toca despedirnos y recordarles que si desean ponerse en contacto con nosotros pueden llamarnos al teléfono 91 422 0524 o bien escribirnos al apartado de correos 24081, código postal 28080 de Madrid, España. O si lo prefieren, pueden enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección: info@radiocadenadevida.com. Repetimos, info@radiocadenadevida.com. Le agradecemos el haber compartido este tiempo con nosotros y le esperamos en nuestro próximo espacio. Aquí estaremos de lunes a viernes a la misma hora. Les esperamos. Muchas gracias, amigos, por acompañarnos en esta aventura y no olvide que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella. Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.